Queridas amigas y amigos, aquí en elpolitico.com tenemos en exclusiva al doctor José Antonio Gil Yepes, un especialista en medición de la opinión pública, un hombre que trabaja en esa técnica tan moderna, tan importante de apoyar la toma de decisiones con la medición del estado de la opinión pública. Eso que llamamos popularmente encuestas. Vamos a preguntarle al doctor José Antonio Gil Yepes si las encuestas son confiables. Bueno, una encuesta bien hecha es una encuesta confiable. Ahora, una encuesta mal hecha es verdaderamente un dolor de cabeza y un problema. ¿Qué se necesita para que una encuesta esté bien hecha? Bueno, o para reflejar la realidad. Lo primero que tenemos que ver y tomar en cuenta es que las encuestas no son una representación del futuro. Las encuestas son una fotografía en un momento en el que se toma la medición o la opinión del entrevistado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y lo primero que hay que ver cuando uno analiza encuestas es la fecha. Después, esa fecha debe ser una fecha que dentro del periodo que se tomaron las entrevistas, el periodo que se llama de campo, debe ser una fecha y un periodo en el cual no hayan ocurrido cambios muy importantes que puedan alterar la corriente de opinión pública. Porque si a mitad de ese proceso de recolección de datos sucede algo estrambótico, lo que vas a medir es una cosa que está dividida entre dos circunstancias, antes y después del hecho estrambótico. O sea que habría que hacer como una secuencia de encuestas, una cadena de encuestas para poder discernir, determinar la tendencia. Bueno, siempre hay que, por ejemplo, en un proceso electoral, siempre lo lógico es lo que se llama inclusive hacer una encuesta de arranque, que puede ser hasta un año antes, 6 meses antes, y luego ir haciendo secuencialmente encuestas para poder ir tomando el pulso a factores que intencionalmente y lógicamente tienen que estar en juego, porque cada uno de los candidatos en un proceso electoral se va a mover para tratar de mover la opinión pública a su favor y en contra del otro. Entonces, esos son los factores que van a ir haciendo que la opinión tienda a cambiar. Y no conspira precisamente contra la credibilidad de las encuestas el uso de las encuestas como instrumento de propaganda electoral. Eso es mortal. Eso es mortal. La encuesta, en su mejor expresión y en su mejor uso, debe ser una encuesta interna para ser utilizada para la toma de decisiones. Ahora, utilizar una encuesta, por ejemplo, sacar una encuesta cuando el candidato que la contrató está ganando y después hay otro candidato que repunta o el candidato que estaba ganando se duerme sobre los laureles y no sigue empujando el voto. Entonces, si no se hace otra encuesta y si no se publica otra encuesta, la encuestadora que originalmente, cuyo dato fue publicado, va a quedar muy mal. Pero usted dijo que iba a ganar. No, yo dije que iba a ganar. La medición que se tomó en tal momento era que usted estaba adelante, pero después el otro hizo mejor campaña o usted no hizo buena campaña. Entonces usted perdió, pero volvemos al caso. La encuesta es una fotografía del momento en que se tomó, no es una película. Ahora, en el mundo hispánico, en algunos países del mundo hispánico, hay como mucha manipulación con este asunto de las encuestas y la gente reclama saber quién pagó la encuesta como una condición para la credibilidad. Sí, eso es correcto y eso está bien, y inclusive también en los Estados Unidos. Yo estaba oyendo un audiobook en inglés para el público norteamericano el otro día y hablaba de lo mismo, saber quién paga la encuesta. Claro, en una encuesta electoral obviamente la tiene que pagar el comando de campaña del candidato, claro. ¿No? Eso está pues absolutamente sobreentendido, a menos que sea una organización, una empresa X que también esté interesado en tomar un pulso. Hay encuestadoras que se presentan como imparciales, pero realmente no lo son. De alguna manera tienen un financista oculto, ¿no? Bueno, el financista tiene que existir, porque las encuestas son muy costosas. Claro. La encuesta es muy costosa, porque sobre todo con una encuesta electoral que generalmente tiende a hacer encuestas casa por casa y no telefónica, sobre todo en el caso latinoamericano, donde no todas las familias tienen teléfono fijo.
es importante que el trabajo de campo. El trabajo de campo. Entonces, el trabajo de campo de ir en todo un país o en toda en una gobernación o en una alcaldía a movilizar de acuerdo con los diferentes estratos socioeconómicos y diferentes parroquias o estados o regiones del país a un personal, eso es muy costoso y cada día los transportes, los viáticos y los hoteles cuestan más dinero. Entonces, obviamente la encuesta tiene que tener un patrocinante o puede tener varios patrocinantes. Lo importante es que sea abierto, que sea transparente. Lo importante es que sea transparente y más aún, puede que no lo sea, pero el encuestador tiene que evitar todo sesgo en lo que va a señalar. Sobre todo si va a ser publicado, si va a ser hecho público. Ahora, ¿hay alguna porque lo que no puedes es mentir sobre la cifra. Claro, porque tu cliente quería salir ganando o quería que su producto saliera de primero o que su marca fuera la más prestigiosa y entonces tú lo vas a poner ahí. Eso es lo que tú no puedes hacer. Ahora, además eso sería un autogol, eso sería perjudicar al propio cliente, ¿no? Perjudicas al cliente y te perjudicas a ti mismo, porque por esa oportunidad puede ser que te paguen, por ejemplo, que es un acto de corrupción, pero luego, ¿quién más va a creer en ti? Claro. No vale la pena. Hablando de credibilidad, para cerrar esta conversación, ¿hay alguna entidad que certifique la credibilidad de las encuestas? En algunas pocas oportunidades se pide, y en algunos casos en mi representada en Venezuela Data Análisis, se nos ha pedido que una firma de auditores públicos sí, certifique el que se hizo la encuesta, certifique que los cuestionarios fueron distribuidos en todo el país, que fueron distribuidos en estas ciudades, que fueron realizados en tales segmentos poblacionales determinados por un programa de computadora que escoge las ubicaciones específicas o puntos muestrales al azar. Eso se nos ha pedido. Ahora, la otra cara de la moneda ahí es que de repente a algún gobierno se le ocurra hacer esa certificación. Y entonces ahí sí tendríamos, yo creo que problemas, porque generalmente es muy difícil que los gobiernos sean imparciales en esto. La certificación y ahí eso sería ya un sesgo político. Claro. Certifico lo que le conviene a este partido en el poder, pero al que no me convenga, entonces la encuesta en donde salió ganador el que no está en el poder, entonces está mal. Entonces ese es un problema grave. No, inevitablemente la certificación tiene que ser independiente. Bueno, esta fue una conversación exclusiva con el doctor José Antonio Gil Yepes para elpolitico.com, todo el poder en un clic.